fue absuelto después de 20 años de cárcel, Israel Vallarta. Ay, es que era inocente. Israel, disculpa, puedes salir 20 años de tu vida perdidos. Sí. A ver. Y además con tortura acreditada, ¿eh? Cometida por las autoridades mexicanas. A cargo de Genaro García Luna. Y también con el presidente Calderón, porque ese asunto lo tomó personal Vicente Calderón, Felipe Calderón. Y ahorita voy a decir por qué va. Porque García Luna influía terriblemente sobre Calderón. Terrible. Algunos dicen, se comete ese rumor, porque García Luna conocía muchas de las triquiñuelas del Calderón que había cometido Calderón en su carrera política y sobre todo durante su campaña presidencial, y que lo salvó de 2 que 3 asuntos, y que pues Calderón le tenía una deuda, un agradecimiento, y admiraba que estuviera informado hasta de sus cosas. No, sí, es una cosa terrible. No. Si lo permites, deja para que el público lo tenga fresco, sí. Los hechos. Fíjate, en diciembre de 2005, Israel Vallarta y la ciudadana francesa Florence Cassés fueron detenidos por el secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Un día después, Genaro García Luna, que entonces era titular de la Agencia Federal de Investigación bajo el gobierno de Vicente Fox, hizo un montaje de la detención para que las televisoras transmitieran en vivo, y lo hizo... Pero fue una televisora. Sí, fue una televisora, y fue en concreto un reportero, un locutor, un periodista que es Carlos Loret, para que transmitieran en vivo. Se hizo el montaje. Y Carlos Loret, aquí están deteniéndolo. Como si fuera en vivo. A ver, Carlos Loret, ¿lo usaron o estaba enterado? Sí. Es la pregunta, ¿no? Porque no hay de otra, es una u otra. Si lo usaron, pues qué bruto, ¿no? Digo, y si estaba de acuerdo con que se ostenta hoy con ser el redentor del país en sus programas. Y yo estimo mucho a Carlos, pero siempre se lo dije, oye, ¿te prestaste a esto? Sí. No, yo no sabía. Pues entonces quiere decir que lo usaron. Pues es como Calderón, que no sabía, y como Adán Augusto, que tampoco sabía, ¿no? Mira, luego en 2008, Florence Cassés fue condenada a 60 años de prisión por secuestro. Vallarta no recibió sentencia en ese entonces. En marzo de 2009, claro que desde el principio la embajada francesa y el gobierno francés sabían lo que estaba ocurriendo. En marzo de 2009, el presidente francés en ese entonces, Nicolás Sarkozy, que también ya resultó delincuente y también ha sido condenado por corrupción, se reunió con Felipe Calderón, que era el presidente, y pidió la transferencia de Cassés. Sarkozy ha referido que Calderón se molestó, se levantó de la mesa y casi que le dio... Era muy berrinchudo, sí, Calderón. Que era como el complejo de Chaparrito, ¿no? Sí. Se molestó mucho, se levantó de la mesa y se fue y dijo que México no era una colonia de Francia, algo así. El gobierno francés, por la vía diplomática, desde un principio pidió la transferencia de Cassés. Pero sí de España, por eso fue a vivir a Madrid, Calderón. Para ellos, para los franceses, todo esto les parecía una injusticia. Y aquí viene lo interesante. En 2013, la Suprema Corte Mexicana ordenó la liberación de Florence Cassés, argumentando violaciones al procedimiento en referencia al montaje televisivo de García Luna. 8 años se votó ella en la cárcel. Así es. Yo recuerdo, ahí en 2009, con el entonces embajador de Francia, me empezó a demostrar en un plan muy confidencial, no me autorizó a hacerlas públicas, todas las pruebas que eximían a Florence Cassés. Él no estaba para defender a Vallarta, él estaba para defender a su nacional. Y claro, su función. Y mira, no obstante la liberación de Cassés, pasarían 12 años para que la justicia alcanzara a Israel Vallarta. Ahí la pregunta, ¿por qué soltaron a Cassés? Por el montaje, por los hechos, no fue una captura... porque se violó el debido proceso. Exacto. Y se violaron varios de sus derechos procesales. ¿Por qué no se aplicó lo mismo para Israel Vallarta? Eso es lo que... Aquí no estamos viendo si fuera o no, porque parece que Israel Vallarta no era el tipo, no es a quien le prestarías las llaves de tu coche. Sí. O sea, capaz de que no volvió a saber tu coche. Se dice, ¿no? Claro, se trataba de los mismos hechos y las mismas circunstancias. Yo también hago esa pregunta. Pues mira, anoche la juez Mariana Vieira, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia penal federal, dictó sentencia absolutoria y ordenó la liberación de Vallarta. Vallarta salió esta mañana del penal del Altiplán. A ver, sentencia absolutoria. No es decir que se violó tu debido proceso. Sentencia absolutoria, yo no soy abogado y les pregunto a ustedes dos si lo son, es no hubo pruebas de tu culpabilidad. Exactamente. Sí. El Ministerio Público no pudo acreditar la comisión de ninguno de los delitos que le imputó hace... Y así se pasó 20 años en la cárcel. Sí, sí. Y por eso la reflexión que yo hago es que este caso Vallarta Cassés es una muestra de todo lo que no debe suceder en el sistema de justicia de ningún país. El caso evidencia las tremendas fallas y lentitud del sistema de justicia mexicano. Revela la arbitrariedad de las agencias gubernamentales de seguridad y el poder brutal sin límites que ejerció Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Mira, Eduardo, no es posible que una persona esté 20 años en prisión sin sentencia. Es una aberración jurídica digna de los peores momentos de la Edad Media. Es como el conde de Montecristo, Así, ¿no? Exacto. Estás en la isla esta. Si en 20 años una fiscalía no es capaz de acreditar ante un juez la culpabilidad de una persona, es claro que esa persona debe ser liberada. Y que el Estado mexicano haya tolerado semejante cosa durante tanto tiempo muestra indolencia y muestra... Pregunta, y nos queda un minuto. ¿Qué pasa con los que se prestaron al montaje y a todos estos
cómplices de García Luna. ¿Ya prescribió el delito? Habría que ver, Eduardo, los términos, cómo están, las condiciones, Fueron etcétera. cómplices, Sí, claro, cómplices. vamos a ver si Oye, realmente hubo están viendo esa complicidad y saben de esta parte de lo que está ocurriendo. ¿Crees que no sabían? Se No lo sé, acreditó, Eduardo, se acreditó conozco, la tortura desde el principio, Habría que Eduardo. O sea, valorar eso. hay muchas preguntas que se quiere hacer uno, ¿no? La terquedad de Calderón en este caso hizo que se anulara en Francia el año de México. Así es. ¿En serio? Claro. Así es. Porque hizo uno más de sus berrinchitos, Felipe Calderón. Uno más de sus berrinchitos. Mira, En fin, qué terrible. nada más que 20 años, no, ya no te doy por Bueno, menos. ya no. ¿Qué quiere? A ver, rápido. Lo dijo Sarkozy en su libro. La relación de poder entre Calderón y García Luna estaba invertida. Era el ministro García Luna quien dictaba la voluntad del presidente y no al revés. Pues con el tiempo, como. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitarnos a capítulo 1, la nota MX, hoy 2 de agosto del 2025, segunda nota del día. Va a continuar dando mucho que decir el tema de Israel Vallarta. Pero antes que nada, déjame pedirte que si no te has suscrito, lo hagas. Déjanos tu like, tu comentario son muy importantes. Gracias por visitarnos. Y pues sí, retomo sobre la nota del periodista Eduardo Ruiz Gili, que mencionan pues de este tema que va a dar todavía para muchísimo más, y que pues tenemos esperanza, fe, los que creemos en la justicia con respecto a este caso, de que pues las piezas caerán por sí solas. Y estamos hablando de todos los involucrados en este esquema, en esta trama, en donde pues todo indica, porque las pruebas así lo han mostrado, que más allá de tratarse de un montaje, se trató de solamente tener un chivo expiatorio por cuestiones de una señora que hoy día se presume que ya falleció, que es Isabel Miranda de Wallace, que bien en este clip no lo menciona el periodista Eduardo Ruiz Gili, pero que todos sabemos que ella fue la que se traía entre ceja y oreja a este señor Israel Vallarta y a otras personas que en conjunto las determinó junto con las autoridades como pues secuestradores, ¿no? Incluyendo a la francesa, a la ciudadana francesa Florence Cassés y a otras personas. El contubernio entre las autoridades, que en su momento eran representadas por el mismo Vicente Fox, y el que era el encargado no de la seguridad del país, pero sí de la Agencia Federal de Investigación, la AFI famosa, que pues ya todos sabíamos de Genaro García Luna, y que el tema se recrudece cuando sucede en el 2006 el fraude en la presidencia de Felipe Calderón, y que pues todo eso se recrudece, ¿no? Al grado de que la soberbia del mismo Felipe Calderón y defender o ya sea a su secretario o a su cómplice o a su patrón, el narcotraficante Genaro García Luna, pues se confronta con el gobierno francés. Y chistoso lo que mencionan en la nota del periodista Eduardo Ruiz Gili, de que Felipe Calderón menciona algo como que México no es colonia de nadie, menos de los franceses. Curioso, ¿no? La connotación que hace Eduardo Ruiz Gili con este respecto, porque dice, pues no es de los franceses, pero sí es de los españoles, con los cuales pues ya te fuiste hasta a vivir, ¿no? Y sí, pues todos sabemos que la doble moral, la falta de memoria de tipejos como Felipe Calderón, pues lleva a eso, ¿no? A las incongruencias entre lo que dice y lo que hace, y lo que dice un día y lo que dice otro día, ¿no? Entregó el país, la energía a Iberdrola, que durante muchos años desde su sexenio estuvo haciendo negocios en México, y que pues afortunadamente en el 2018 con la transformación del país a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se logró quitar ese terreno de manera legal a pues los negocios más que ventajosos que tenía Iberdrola, y que de no haber sido así, pues estaríamos peor que, en términos de energía eléctrica, estaríamos peor que España, ¿no? Donde hoy día los apagones son pan nuestro de cada día, y las tasas de pago de luz en ese país pues prácticamente son accesibles únicamente para la clase media, y ni se diga para la clase alta. Entonces, retomando sobre el tema de Israel Vallarta, pues definitivamente llegará la justicia, esa es la pregunta. Llegará la justicia para todos los que se vieron involucrados, y que algunos de ellos ya están en prisión en Estados Unidos, como Genaro García Luna, y en México, como el señor Palomino, y otros que siguen en libertad.
porque también hay que decirlo, incluyendo el mismo Felipe Calderón, y que pues también de alguna forma, y digo en alguna forma porque hay muchas formas, no necesariamente legalmente, se juzgue a Lord Montajes, ¿no? A Carlos Loret de Mola, en donde pues o fue un estúpido o fue un cómplice, lo dice el mismo Eduardo Ruiz Gili, con respecto a este señor que pues de alguna forma también ya se hizo pues multimillonario, rico, ¿no? Al nivel de López Dóriga, con yates, casas por todos lados, en México, Estados Unidos y quién sabe en otros tantos lugares. Es una, lo diré metafóricamente, es una novela que se ha escrito apenas algunos capítulos. La realidad es que 20 años de su vida le quitaron a una persona. Una persona que hoy día se presume inocente al grado de que ya lo dejaron salir. Y que ni todo el dinero del mundo le podría resarcir esos 20 años de vida que perdió el señor, con todo el desgaste físico, todo lo que se padece en el sistema penitenciario de México, que es de lo más deplorable que puede existir. Y que el paso del tiempo no perdona, si hablamos físicamente, psicológicamente y todo lo que sucede, más allá de todo lo que pudo haber sufrido esta persona. Empatía al ser humano. Al ser humano siempre debe de existir compasión, fraternidad, más allá de lo que haga la persona, el ser humano, hablo del ser humano. Y en este caso, la injusticia que se cometió con un ser humano, 20 años de cárcel, no se los merece nadie, por ser una injusticia. Y en ese sentido, pues, si se resarce el daño económico, pues ojalá, porque sería un pequeño granito de justicia que se le encontrará a este señor Israel Vallarta. Y que para los demás, los involucrados en esta trama de esta novela, reitero, metafóricamente hablando, pues que los alcance también la justicia, aunque sea un poquito, pero les debe de alcanzar, ya sea de manera legal o de manera mediática o del pueblo. Así debería de ser. Y no es porque yo lo digo, sino que simple y sencillamente la justicia, por definición, es lo que a cada quien nos toca. Y pues bueno, solamente para no dejar pasar la oportunidad del día de hoy, este señor Germán Martínez, seguramente han escuchado de él, porque incluso uno de los desaciertos, y hay que decirlo como lo que es, porque al final es un ser humano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador también es una persona, es un ser humano que comete errores, pues cometió el infortunio de incluirlo en su gabinete en su momento como secretario de salud, estuvo ahí un par de años y pues era obvio que no iba a resistir 2 años en austeridad sin hacer lo que quisiera, y pues se fue y se regresó al PAN o al PRI, ya quién sabe, pero de que es prianista, es derechoso, facho, lo es. Publica un tuit de verdad asqueroso. Se los voy a mostrar y ustedes júzguenlo y opinen. Vamos a ver el tuit. A ver, ahí está. Como ustedes pueden ver, Germán Martínez Cázares postea: señor Real Donald Trump, aquí le dejamos a este pendejo llamado JG Naredo, se refiere a Jorge Gómez Naredo, que borró este tuit en contra de su gobierno. Póngale el ojo a este pinche chairo. Y lo que publicó hace unos días Jorge Gómez Naredo en el contexto de la detención de Julio César Chávez Jr., que se dio en los Estados Unidos, y su posterior supuesta deportación. Jorge Gómez Naredo publicó: ¿qué mensaje quiere dar el gobierno de Trump con el arresto y deportación de Julio César Chávez Jr., hijo de una de las leyendas del boxeo mexicano? ¿Por qué el tono tan agresivo del comunicado que difundieron? ¿Por qué la foto con ese filtro? ¿Cuál, pues, es el objetivo? Híjole, señor Real Donald Trump, aquí le dejamos a este pendejo llamado JG Naredo, que borró este tweet en contra de su gobierno. En contra de su gobierno. Ok. Pónganle el ojo a este pinche chairo. Bueno, de entrada, yo no veo la contrariedad o el ataque hacia el gobierno del orangután naranja, el emperador del universo Donald Trump, y lo acusa. Póngale el ojo a este pinche chairo. O sea,
vas a ir a acusar a tus compatriotas, aunque no piensen igual que tú, como no piensan igual que tú, mejor dicho, los vas a ir a acusar para que les quiten la visa, los encarcelen, les peguen, los manden a la prisión esa que tienen jaulas para perros en Florida, y ahí es donde meten a los mexicanos, principalmente a los inmigrantes. O sea, ¿es lo que quiere este señor Germán Martínez? ¿Es un político que al día de hoy, si no me equivoco, es diputado federal? ¿Queremos ese tipo de gobernantes? Me queda claro que los que piensan igual que él, que son muchos, y ahí tienen a todos los que siguen a Typical TV y que quieren vernos muertos a los pobres, o quieren ver muertos a los que no piensan como ellos, o a los que apoyan a Morena, o los que siguen el obradorismo. Me queda claro. Pero de verdad, hacer esto es asqueroso. Ya no es antipatriota, es la peor calaña de un ser humano, de una nacionalidad, de querer perjudicar a alguien por expresar sus opiniones. Dios mío. ¿Y por qué? ¿Cuál es la gravedad aquí? Que lo acusa con un gobierno extranjero donde hay un tipo que se siente el dueño del universo, que seguramente ni lo pela, ¿no? Pero es la intención, la mala calaña, el amedrentamiento, el querer asustar. O sea, los que gritan que hoy día no hay libertad de expresión tienen estas expresiones asquerosas, aberrantes, porque eso es lo que son. Y eso es un sentir que no debemos de callárnoslo. Hay que denunciar a este tipo de personajes porque no deberían de estar en la política ni ejercer ningún cargo público. Porque estos son los que nos representan, estos son los que nos atienden. ¿Este tipo creen que ve por el pueblo? ¿Este tipejo, Germán Martínez? Con todo respeto, es un verdadero imbécil. Sin embargo, esa es mi opinión. Tú juzga y opina. Pues hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando y observando. Recuerden, si aún no se han suscrito, pues háganlo. Nos ayudaría mucho a crecer el canal. Deja tu like, bien importante para que se viralice, y queremos darle voz a tu opinión. Así que deja tus comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.